Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Les voy a explicar que la clase de hoy, la cuarta clase de hoy, vamos a tener de esta modalidad. Hoy no vamos a poder tener el Zoom, entonces yo le voy a estar grabando ahora las clases con relación a la unidad que vamos a estar desarrollando hoy de la unidad de internacional público y también la unidad relacionada con la de internacional privado. Eh, Vamos a hacer como una cuestión de costumbre, como lo solemos hacer en las clases de los jueves, que siempre venimos aclarando primero las tareas realizadas, ¿verdad? La última tarea es la tarea 3, la que hicimos con relación al primer caso que nos habíamos planteado y habíamos resuelto. Con relación al caso que ustedes tienen, que es el caso de Mario, las preguntas con relación al primer punto de la tarea, creo que todos de forma unánime las respuestas fueron correctas. Las diferencias que surgieron son con relación a los casos prácticos con la pregunta 1 y con la pregunta 2, ¿verdad? Entonces, lo que quiero dejar claro es que ya no quiero volver a repetir la cuestión de los países que hayan formado o que son partícipes y quienes hayan ratificado los tratados del 89 y la del 40, porque es, creo, una parte en la que demasiado bien ya explicamos en la clase anterior. Entonces, si tienen duda con relación a eso, porque ayer he visto en el grupo que era una de las cuestiones debatidas, eran quiénes eran parte o no de los tratados. Entonces, cuando tienen duda, les sugiero que vayan a mirar el, el video de la clase 3, en donde en la primera parte hablamos, repetimos y dejamos muy en claro quiénes eran los países, por qué se daba la situación, por qué Brasil no era y cuáles eran esas diferencias de los tratados de 1940, pero con relación a otros campos del derecho en el que sí Brasil era parte. Entonces vamos a pasar esa parte y vamos a ver con relación a las dudas de la pregunta 1 y con relación a las dudas de la pregunta 2. Con relación a la pregunta 1, que es la pregunta con relación a por qué es un contrato internacional. ¿Por qué va a ser un contrato internacional? Porque acá, como dije en la clase anterior, existen ciertos elementos que son propios de los actos jurídicos. Cuando hablamos de los actos jurídicos ya nos estamos refiriendo a actos jurídicos que pueden ser acá desde un mero retirar una boleta de un pasaje en la terminal para viajar, y también cuando hablamos ya de una escritura pública o de un contrato de compraventa o lo que fuera. Entonces todos los hechos o los actos jurídicos tienen ciertos elementos constitutivos de esa materia. Cuando hablamos de actos jurídicos, siempre van a haber ciertas cosas relevantes dentro de cada caso, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los sujetos que intervienen en esa relación. Vemos, por ejemplo, que para que exista un contrato internacional, vamos a primero, como les dije en la clase pasada, vamos a ir excluyendo y vamos a ir estirando algunos datos, ¿verdad? Tenemos los sujetos que intervienen son las personas, tanto físicas o jurídicas, pueden ser partes de un contrato. Entonces vamos a ir viendo que siempre vamos a tener un comprador y un vendedor, que son dos sujetos esenciales y primordiales dentro de un acto jurídico, por ejemplo, para que sea un acto bilateral, porque si existe una sola persona va a ser unilateral. Entonces no es un contrato, es un cuasi contrato. Entonces tenemos los sujetos que intervienen en la relación, tenemos un objeto sobre la cual versa ese acto jurídico, y también tenemos las formalidades que deben ser cumplidas para que ese acto jurídico sea válido, ¿verdad? Esos son tres elementos esenciales que tenemos en ese caso en particular y en todos los casos que siempre vamos a estar viendo. Tenemos estos puntos les
Les hablo así de una forma general porque yo creo que ya lo habrán desarrollado en las asignaturas de Hecho y Acto Jurídico, que son asignaturas del segundo año. Una vez que tengamos esos datos, vamos a ir viendo por qué ese contrato va a ser internacional. Por ejemplo, en el caso que ustedes tenían la tarea, ese caso tiene la particularidad de que es un contrato internacional porque los sujetos que intervienen en la relación son de diferentes nacionalidades y residentes en países distintos. Porque si tenemos dos nacionalidades diferentes, por ejemplo, tenemos un auto jurídico de un paraguayo con un argentino, pero si ambos viven en Paraguay, no existe ahí un contrato internacional, porque no se pasa de una frontera a otra. Entonces, para que sea internacional, los sujetos que intervienen deben ser de nacionalidades diferentes y residentes en otros estados. Y también le adjuntamos que el objeto por la cual versa el contrato es realizado en otro estado. En este caso era, si no me equivoco, no recuerdo bien si era en Argentina o en Uruguay, ¿verdad? Entonces, por esa situación es un contrato internacional. Y una vez que tengamos la respuesta del 1, vamos a ir a la respuesta 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la norma que le vamos a aplicar? Siempre cuando se les pregunta cuál es la norma aplicable, van a recordar esa primera, la segunda tarea que habíamos hecho de los escalones de los documentos que nosotros vamos a usar en nuestra materia. Siempre, por eso es importante que ustedes se ubiquen dentro de la asignatura. Entonces, dentro de la asignatura, específicamente en el Derecho Internacional Privado, lo que vamos a tener es ambos tratados, que es el 89 y la 40, y tenemos también la Ley 5393, que es una ley interna paraguaya, que no es por la que se ratificó el tratado de la 40, sino que es una ley interna paraguaya exclusivamente que se va a utilizar cuando son países que no hacen parte de los tratados del 89 ni del 40. Y tenemos otra ley interna que es nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces son los documentos o son las leyes internas, las normativas que nosotros vamos a tener en cuenta para saber cuál es lo que vamos a aplicar dentro de cada caso en particular. Entonces, en nuestro caso tenemos la intervención de Argentina, Uruguay y Paraguay, por la cual los tres países ratificaron el tratado del 40. Entonces, por esa situación, porque tenemos a los tres países que ratificaron ese tratado, y es un tratado mucho más reciente de la del 89, entonces por esa situación es lo que vamos a aplicar el tratado del 40. ¿Entienden? Esa es la respuesta y la justificación conjuntamente, ¿verdad? Si ustedes me responden solamente el 89, yo necesito de la justificación, por eso es que a algunos les resté un punto, ¿verdad? En particular sobre ese caso, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, quiero que me lo vayan consultando, ¿verdad? Con relación a eso, siempre trato de poner en rojo la justificación de cada respuesta, y generalmente lo intento hacer para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Como ayer les dije en el grupo, y también le vengo diciendo a muchos compañeros que me suelen escribir en el privado, les suelo decir, ¿verdad? Que por eso es lo que solicito, que ustedes miren su trabajo, si la corrección está bien, si el puntaje que se les es asignado en la plataforma coincide con la planilla de Excel que yo les suelo enviar en el grupo, porque suele haber, como ustedes son una cantidad excesiva, yo puedo puedo equivocarme y puedo corregir mal, ¿verdad? Entonces, es siempre importante para que ustedes también vayan corroborando, ¿verdad? Pero lo que les pido es que siempre intenten una manera de decirme también las cosas, ¿verdad? Si no los estoy atendiendo es porque tengo también otras actividades particulares de las que me estoy ocupando. Tengo otro curso en la semana que no suele ser días fijos,
pero suelo tener también clases con ellos, son menos, y también tengo también obligaciones con ellos. Entonces, si me están escribiendo y no les estoy respondiendo en el WhatsApp, y es porque no estoy pudiendo nomás, ¿verdad? Entonces, generalmente no les respondo y la gente me llama, y si no le estoy contestando en el WhatsApp es justamente porque no estoy pudiendo, menos le voy a poder responder en el grupo, en la llamada, ¿verdad? Entonces es como que nos vayamos también teniendo paciencia con relación a eso, ¿verdad? Porque es como le había dicho al director cuando íbamos a iniciar, ¿verdad? Para mí también es un desafío dar clases con este sistema, con tanta cantidad de alumnos, ¿verdad? Porque generalmente tenemos 40 alumnos más o menos, son de formas presenciales, las cuales hacen que también sea más fácil estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es así como ustedes están en una escuela de aprendizaje con todos estos sistemas nuevos tecnológicos, también de la misma manera es para mí, ¿verdad? Entonces, tengámonos paciencia uno con el otro. Ahora vamos a ver nuestro desarrollo de la unidad 5 con relación a derecho internacional público. Vamos a estar viendo hoy lo que es con relación, habíamos visto en la clase pasada lo que eran los estados. Una vez que tengamos aclarado las individualidades de esa unidad, entonces vamos a ver sobre las responsabilidades que vemos sobre el Estado. La unidad 5, que es con relación a la responsabilidad de los estados, que cada estado, cuando adquiere ese cierto estatus de ser considerado como tal, ustedes saben que también tiene derechos como también tiene ciertas obligaciones con los ciudadanos, ¿verdad? Y eso genera también que tenga obligaciones con los demás países. Vamos a hablar ahora de los que cuando el Estado es responsable por ciertas acciones u omisiones que pueda haber hecho uno, en nuestro caso en particular, uno de los poderes del Estado o los tres de los poderes o cualquiera de ellos. Entonces, vemos que las responsabilidades siempre generan cuando existe también derechos de por medio, ¿verdad? Entonces, si el Estado tiene una obligación y no lo cumple, estamos hablando de una omisión. La omisión es cuando debo de hacerlo y no lo estoy haciendo, no lo estoy cumpliendo. Y la acción es cuando lo hice no debiendo hacerlo. Es como dos caras de una misma moneda. Entonces, siempre habrá responsabilidades, en este caso cuando existan acciones u omisiones que sean consideradas como actos ilícitos o hechos ilícitos que genere una consecuencia para el Estado. Hablamos que dentro de esas consecuencias existen, por ejemplo, varias clases o varias maneras de que el Estado pueda ser compelido a cumplir o a responder por una acción u omisión hecha. Me es también importante que aclaremos que dentro de esa responsabilidad de los estados existe también grados de los hechos ilícitos, ¿verdad? Como ustedes saben que dentro de nuestro sistema interno, por ejemplo, tenemos los hechos que son considerados delitos y los hechos considerados crímenes. ¿Cuál es esa, qué es lo que se mide para considerar si un hecho es grave como un hecho que ya es considerado como crimen y cuando es menos grave para ser considerado delito? Nosotros tenemos acá un parámetro dentro de nuestro derecho interno que todos los hechos punibles que tengan una consecuencia jurídica de pena que tenga un valor expectativo de 5 años de pena de prisión preventiva, entonces son considerados delitos, ¿verdad?
todos los hechos punibles que tengan una sanción de hasta 5 años son considerados delitos. Por eso es lo que solemos ver también que dice la gente, pero ¿por qué en las violencias domésticas antiguamente se daba la prisión domiciliaria y ahora desde el 2004 ya no se da, ¿verdad? Y justamente por ese grado de pena que se espera de ese hecho punible, porque desde el 2014 existe una nueva ley en el que es considerada como crimen los hechos punibles de violencia doméstica, en el que antes era hasta 5 años y actualmente es hasta 8, ¿verdad? Entonces por eso, y todas las medidas alternativas pueden ser solamente dadas a los hechos punibles que tienen la pena expectativa de 5 años, que son los delitos. Luego vamos a ir también viendo cuál es, por ejemplo, los hechos que son considerados crímenes internacionales, como es, por ejemplo, el genocidio, que es un hecho que está tipificado dentro inclusive de nuestra Constitución Nacional. También lo tiene nuestro Código Penal, y lo mismo con relación a los delitos internacionales. Entonces, lo mismo genera dentro del mundo internacional. Hay hechos considerados como delitos que son los menos graves y los más graves considerados como los crímenes. Dentro de esa responsabilidad también es importante que aclaremos que el Estado va a ser responsable siempre de una manera en particular por cosas o por acciones o por omisiones que haya hecho, que puede haber hecho el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿verdad? Después, dentro de eso, en las siguientes unidades vamos a ver cuándo es que responde el Estado por una acción u omisión que hizo el presidente, o que hizo uno de los senadores, o que hicieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces también existen unas condiciones cuando el Estado va a ser responsable y cuando va a ser responsable la persona en particular que estaba desempeñando un cargo público en ese entonces. Dentro de esas consecuencias jurídicas tenemos también que existen algunas circunstancias que excluyen esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando el Estado no va a ser responsable por un hecho ilícito cometido internacionalmente. En el primer punto, y ustedes tienen eso en la plataforma de la facultad, ya tienen la unidad 5, ustedes van a poder acceder a eso y van a poder leer que una de las condiciones es que existe una legítima defensa. Entonces, si un Estado me está contraatacando y yo me estoy defendiendo, existe una causa de exclusión de esa responsabilidad. El Estado paraguayo no va a poder ser condenado a pagar una consecuencia por ese acto porque se estaba defendiendo, pero es un acto en el cual se debió de haber demostrado y posteriormente excluirle la responsabilidad. No es que el Estado va a mencionar nomás esa situación y se le va a excluir. Entonces, existe cuando las circunstancias que excluyen esa ilicitud es la legítima defensa, cuando hay represalias contra el Estado, cuando existe un caso de fuerza mayor o fortuito, consentimiento del Estado perjudicado y también un estado de necesidad. Entonces esas son las 5 maneras en que el Estado puede ser excluido dentro de esa responsabilidad. Y una vez que se haya imputado un hecho al Estado y no haya demostrado o no haya podido o no se demuestre de ninguna de las maneras en el que el Estado haya obrado por una de las circunstancias que excluyen esa responsabilidad, existen las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Dentro de esas consecuencias se ve que para lo primordial para la justicia internacional, por ejemplo, no va a ser, como ustedes saben, ni por cosas obvias, ¿verdad? No va a ser que el Estado pueda cumplir una prisión porque no es una persona física. Entonces, lo que generalmente, y vamos a ir primero, que existe que una
una condena para que el Estado pueda reparar el daño causado, ¿verdad? Una vez que el Estado tenga esa obligación de reparar los daños causados, también existe que cuando el daño no pueda ser reparado por una cuestión económica, por ejemplo, hay cosas que no va a poder ser reparado por una cuestión que conlleva mucho más allá de las cuestiones económicas. Por ejemplo, que hayan quemado un árbol histórico y que una vez que se quemó ya no se puede volver a reparar esa situación. Entonces lo que se busca también es que existe una satisfacción, que es el famoso que conocemos también como el perdón, el pedido de perdón acerca del Estado, ¿verdad? Entonces existe ciertas condiciones para que todas esas situaciones se puedan dar en particular. Entonces lo primero es que exista una reparación. Si no se puede reparar la situación, entonces también se puede solicitar una satisfacción y también se puede solicitar el restablecimiento de la cosa anterior, una vez que sí se pueda dar esa situación. Si se puede dar esa situación, entonces perfecto, se da la situación, inclusive se puede dar que las consecuencias jurídicas sean las tres consecuencias, o puede ser incluso condenadas a una sola, solamente la reparación o solamente la satisfacción o solamente al restablecimiento de la cosa anterior, o pueden ser los tres conjuntamente, ¿verdad? Entonces no es que uno, si se te aplica uno, te excluye la aplicación del otro. Entonces sí se puede dar la situación que se te apliquen los tres, ¿verdad? La pregunta que ustedes tienen en el trabajo número 4 que van a ir viendo es con relación a las consecuencias jurídicas de los hechos ilícitos que ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Entonces, por regla, primero tenemos que ver las consecuencias jurídicas, que una de ellas, la primero, es la obligación de reparar el daño. Tenemos también la satisfacción y tenemos el restablecimiento al estado anterior. Entonces son tres las consecuencias jurídicas, ¿está bien? Yo creo que con cuestiones de estas, las dudas no van a ir apareciendo tanto, porque ustedes tienen los materiales y pueden ir leyendo y lo pueden ir verificando uno a uno, ¿verdad? Ahora vamos a saltar de lo que es el derecho internacional público a lo que es el derecho internacional privado, ¿verdad? Nosotros habíamos tenido un caso en particular en la clase anterior, que era de Juan Pablo Hernández, ¿verdad? Entonces, el mismo caso vamos a dar otra vez ahora como una manera de ir viendo también los casos, las otras preguntas de las que yo le hablaba, ¿verdad? Entonces, con relación a Juan Pablo Hernández, habíamos resuelto si era o no un contrato internacional y cuál iba a ser la normativa aplicable al caso de Juan Pablo Hernández. Al caso de Juan Pablo Hernández también habíamos aplicado el tratado de 1940. Entonces tenemos también que en ese caso en particular lo vamos a aplicar. Tenemos la individualización del tratado que lo vamos a aplicar, y ahora lo que vamos a ver y lo que vamos a sumar es dos preguntas más con relación a las primeras dos preguntas que habíamos hecho, ¿verdad? Les voy a ir leyendo el caso de Juan Pablo Hernández para las personas que no pudieron asistir la clase pasada, que lo tienen en la plataforma, que también lo pueden mirar. Dice: Juan Pablo Hernández, paraguayo con domicilio en Asunción, celebra en la ciudad de Buenos Aires un contrato privado de compraventa de un departamento en construcción situado en Punta del Este. Rodrigo Centurión, domiciliado en Montevideo, teniendo en cuenta el descuento realizado por el vendedor, el precio es cancelado por el señor Hernández al contado. Rodrigo se obliga a entregar el departamento terminada en el plazo de 15 meses, contados desde la suscripción del contrato.
habiendo transcurrido 24 meses desde la suscripción del contrato sin que el departamento le haya sido entregado, el señor Juan Pablo Hernández consulta con usted respecto a la posibilidad de entablar una demanda. Entonces vamos a ir entresacando los datos. Ahora, tenemos por un lado un vendedor que es el señor Rodrigo, de apellido Rodrigo Centurión. Entonces, Rodrigo Centurión es el vendedor quien vive en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Tenemos por otro lado a Juan Pablo Hernández, que es el comprador, que es un paraguayo domiciliado en Paraguay. Tenemos que el contrato por el que se realizó el acto jurídico se realizó en Argentina, y tenemos la situación de bien, en este caso, que es un departamento que tenemos que es en Uruguay, ¿verdad? Esos son los datos que extraemos del caso en particular, que es la que vamos a estar viendo ahora para ir adiestrándonos al tema, ¿verdad? Entonces, la tercera pregunta y la primera que ustedes lo van a tener en la tarea es si son competentes los tribunales paraguayos para entender de la demanda de que su cliente pretende instaurar, ¿verdad? Entonces, como tenemos en este caso la individualización del tratado que lo vamos a aplicar, que es el tratado de 1940, entonces, como le había dicho, ustedes tienen acá, ¿verdad? El tratado de 1940, y ustedes tienen que se va dividiendo por los títulos, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos que lo vamos a aplicar, que en la situación específicamente vamos a aplicar este tratado, que es la de 1940, vamos a ir en la sección en este caso, de los actos jurídicos, ¿verdad? Vamos a buscar la sección de los actos jurídicos, que es el título 11. ¿Pueden verlo? Y una vez el título 11 vamos a ir leyendo, ¿verdad? Y vamos a ir buscando si yo como abogado y representante del señor Juan Pablo Hernández voy a iniciar la demanda, lo voy a iniciar en Paraguay, lo puedo iniciar en Argentina o lo puedo iniciar en Uruguay. Eso es lo que me está preguntando. Si yo puedo iniciar el juicio acá en Paraguay o lo tengo que realizar en otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, dice, cuando ustedes se ubican en esa sección, van a ir leyendo, y dice que el artículo 36 dice, la ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento correspondiente. Las formas y solemnidad de los actos jurídicos se rige por la ley del lugar en donde se celebra o otorga. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 36? El artículo 36 nos dice que al momento de realizar el documento, como lo había hecho el señor Hernández con el señor Rodrigo, lo habían hecho en Argentina, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se va a hacer el documento, por más de que ellos sean de otras nacionalidades y no del lugar donde se está haciendo el documento, lo que va a regir es la ley del lugar en donde se hace el documento. Entonces, para que ese documento pueda ser para que ese acto jurídico pueda ser hecho, entonces debió de prevalecer la ley argentina para que ellos puedan haber realizado ese acto jurídico. ¿Se entiende? Eso es lo que me explica el artículo 36. Después vamos a ir viendo el artículo 37 de ese tratado, que dice, la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse, dice, la ley del lugar en donde el contrato debe cumplirse. ¿Dónde se tenía que haber cumplido este contrato? Este contrato dice que el lugar donde se encuentra el departamento es en Uruguay. Y en Uruguay el señor Rodrigo le debió de haber entregado terminado al señor Hernández. Entonces el lugar del cumplimiento del contrato es Uruguay, ¿verdad? Dice, la ley del lugar en donde el contrato debe cumplirse rige la exigencia del contrato, la naturaleza del contrato, la validez del contrato, sus efectos, los efectos del contrato, sus consecuencias y su ejecución. Entonces,
Si lo que me dice el artículo 37 dice que la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige las consecuencias de ese contrato, ¿qué me presume y qué me dice ese artículo con relación a nuestro caso en particular? Entonces dice que la ley que se debe que debe regir las consecuencias de ese contrato, como es, por ejemplo, una demanda. Entonces, en ese caso debe ser la ley y lo debe ser el juzgado de Uruguay, ¿verdad? Entonces, en este caso, me pregunta si es competente los tribunales paraguayos. Entonces, no es competente el tribunal paraguayo en razón del artículo 37 que dice que la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rigen las consecuencias de ese contrato. Entonces, en este caso, el tribunal competente, el tribunal de Uruguay, en donde se debió de cumplir el contrato, ¿verdad? Entonces, en mi tercer punto, el tribunal paraguayo no es competente. Después te pregunta cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato. ¿Cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato? Y ahí te exige ahí nos vamos otra vez y leemos si lo vamos a aplicar en el artículo 36 o el artículo 37. El artículo 36 dije que rige los actos jurídicos desde la calidad del documento correspondiente, y la ley, y en la 37 dice la ley del lugar donde su exigencia, su naturaleza, validez, sus efectos, sus consecuencias. Entonces, ¿cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato? Entonces, dice, vamos a mirar lo que dice el artículo 36, ¿verdad? Rige, la ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento. Vamos a mirar lo que es el artículo 36 y vemos que para que tengamos en cuenta la forma del contrato se debe aplicar la ley de Argentina en este caso, y fundamentando con el artículo 36, ¿verdad? Que es la ley que se debió de haber cumplido en el momento de la realización del contrato. Yo sé que van a ir, como les había dicho ahora, las primeras preguntas siempre van a ser más accesibles, pero es cuestión también de que ustedes vayan conociendo y leyendo un poco las normativas que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Porque a veces sí, inclusive cuando tengan la mano y lo vayan leyendo, van a ir encontrando que hay cosas que de repente no es claro para ustedes, ¿verdad? Entonces, las preguntas que ustedes tienen en la tarea es con relación a otro caso, que no es el caso el caso anterior. Es con relación a otro caso que van a ser las dos últimas preguntas que yo les acabo de contestar, que es si el tribunal paraguayo es competente para entender en esa causa y cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato. Cuando hablamos de forma del contrato estamos hablando de la solemnidad que debió de haber cumplido, de ese molde que el contrato debió haber cumplido para que fuera realizado en ese entonces por las partes, ¿verdad? Entonces, con relación a este caso tenemos la aplicación del artículo 36 y de la 37 de la sección de los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros seguimos teniendo exclusivamente con relación a los actos y hechos jurídicos. Entonces, de la misma manera ustedes van a ver también, y el caso de ustedes en particular, lo van a ir viendo en esa sección, ¿verdad? Después van a ver que hay inclusive cuestiones de familia que vamos a ir viendo en los otros casos que vamos a ir viendo más adelante. Después tenemos también, ayer había preguntado a un compañero qué vamos a hacer con relación a los trabajos prácticos. Tenemos una fecha de entrega de los trabajos prácticos. Entonces lo que yo le estaba pensando y queriendo hacer con ustedes es que podamos trabajar exclusivamente por filial, ¿verdad? Yo sé que hay una de las filiales de uno de los cursos, que no recuerdo si creo que es Lambaré, que son muy numerosos.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese curso en particular vamos a dividirlos en dos y lo vamos a incluir a uno de los grupos, a la gente de Carapeguá, que son un poquito menos. Vamos a hacer entonces 5 grupos. Yo tengo casos de la Corte, resoluciones específicamente de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Tengo individualizados 5 sentencias, en los 5 se le había condenado a países exclusivamente. Tengo casos, uno de México, uno de Paraguay, el tercero es de México, el otro es de Chile y el otro es contra Perú. Entonces yo lo que voy a hacer es entregar un caso en particular para cada grupo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer lo que vamos a hacer en el día de la entrega del trabajo es que cada grupo lo va a ver la manera de defender esa resolución, ¿verdad? Si quiere delegar esa función a un compañero, a 2 compañeros, a 5 compañeros, lo van a hacer ustedes si quieren hacerlo por parte y lo van a ir defendiendo y contando qué es lo que vamos a hacer ese día. Y después le voy a ir explicando qué es lo que ustedes van a entregar en una hoja, ¿verdad? Van a hacer ese día, van a presentar el caso, por ejemplo, el caso de Rosendo Cantú, que es contra México. Los compañeros o al grupo a quien le toca eso me van a contar qué fue lo que pasó, qué le pasó a Rosendo, la situación, los hechos en sí, si el Estado mexicano fue o no condenado, por qué fue condenado el Estado mexicano. Y ustedes me van a contar de una manera, de una decisión grupal, si están o no de acuerdo con la decisión que tomó la Corte en ese caso en particular. Después, lo que van a hacer es que ustedes van a alzar en la plataforma que tienen ustedes, ¿verdad? Alguien, el representante de cada grupo va a alzar el nombre de sus integrantes y una conclusión acompañado de los integrantes de ese caso para que yo les pueda ir puntuando. Ese es nuestro trabajo a realizarse. Entonces lo que necesito es el grupo grande de Lambaré. Pueden formar ustedes, por la cantidad de personas que son, pueden formar sus grupos, me pasan la lista y yo ya les voy adjuntando el caso en particular que van a ir realizando, para que podamos ir trabajando y para que ustedes también puedan ir trabajando, porque las sentencias de la Corte generalmente son un poco extensas. Van a encontrar casos que tienen 25, 30 más o menos de páginas. Entonces es importante que vayan ustedes también leyendo, ¿verdad? Pero son casos, generalmente todos los que les traigo son casos muy interesantes, que da gusto leer y van a ir acompañando cada caso, ¿verdad? Entonces la clase de hoy es esa. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre es importante que lo cumplan, que se haga una manera. Yo sé que ustedes tienen grupos particulares de cada sección, entonces lo hagan de una manera general y lo puedan, si me preguntan a través de los delegados, yo les voy a ir respondiendo, porque generalmente en el privado me envían las mismas preguntas y a veces inclusive son de la misma filial y son compañeros. Es por una cuestión más, nada más para ir trabajando bien, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, lo van a ir haciendo de esa manera. El plazo del tiempo de la tarea es siempre la misma, vence el lunes a las 8 de la noche. Ahora nos vamos ya haciendo un trabajo acumulativo para el examen final, que son 30 puntos acumulativos y nuestras finales de 25 en particular. Entonces, este trabajo que vamos a ir haciendo ya va a ser parte de esos 30 que tenemos para el examen final. Tenemos ya la primera parte de la parcial que ya les había pasado y de esa manera vamos a ir sumando nuestros puntajes. Que tengan todos unas buenas noches, queridos.
compañeros y alumnos. Chao, chao.